Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, seguimos en la 10 Capital Radio para toda Canarias, a través de la frecuencia modulada y, por supuesto, para todo el mundo a través de Internet o de YouTube. Nos puede escuchar en directo también en YouTube y después, por supuesto, en todas las plataformas de podcast más importantes del mundo, en YouTube, en Spotify, en iVoox, en todas. Estamos para que escuchen esta entrevista cuando quieran y donde quieran. Y estamos en directo. Riguroso directo, no como la mayoría de las radios que ya están todas de vacaciones. Nosotros estamos aquí como una puncha el viernes 27 de diciembre y vamos a estar también el 30 y el 31 aquí. 30 y 31 estamos aquí como una puncha. O sea que acuérdate, Abel, que el 31 te toca a ti además venir a trabajar. Estamos en directo, no como las demás emisoras que tienen programas grabados o están conectadas a la central a Madrid. Ya saben las emisoras que les digo, enchufan, levantan la palanca y funciona Madrid y todos los canarios escuchando lo que ocurre en Madrid, que es importante, pero también es importante lo que ocurre en Canarias. Bueno, ya tenemos al coordinador de la Alianza de Vecinos en Canarias, Abel Román. Buenos días. Muy buenos días y feliz Navidad a todos. Apúntate que el día 31 trabaja, ¿eh? Sí, apúntalo ya, apúntalo ya. Bueno, tenemos temas. Vamos a ver. Hemos recibido muchísimas protestas de los usuarios del transporte público, taxi, tranvía, guagua, en el tema de los días de fiesta. El día 24 de diciembre, el tranvía a las 8:30 de la noche dejó a todo el mundo colgado, porque todos se fueron a sus casas, con el permiso de la consejera de movilidad. Los taxis, que es un poco lo que vamos aquí a tocar hoy. Bueno, el tema de las guaguas, ¿para qué decirte? Las guaguas es un desastre de puntualidad, las guaguas llegan llenas, el cabildo no compra las suficientes guaguas para que la gente pueda utilizar el transporte público en vez del privado. Nos dicen, cojan ustedes el transporte público y dejen el privado para que no haya atasco en la carretera, pero después no da un servicio adecuado. Ellos prefieren gastarse 300 millones de euros en una carreterita antes que 100 millones en guaguas para dejar un servicio excepcional. Y después el tema del taxi, el día 24, y no solamente, en el tema del taxi, vamos a tocar el tema de Santa Cruz. Tengan ustedes en cuenta que el taxi lo tocan, los usuarios somos 250.000 usuarios del taxi en Santa Cruz, que son más o menos la población de Santa Cruz, no sé si un poco arriba, un poco abajo. Un poquito abajo, pero bueno, más igual. Más o menos, ¿no? Bueno, pues el taxi antes, que era un servicio exquisito en Santa Cruz, ahora el servicio del taxi es penoso. Uh-huh. Ya no digamos las colas que hay que hacer en las paradas de taxi, ya no digamos en los días de fiesta, como por ejemplo el día 24, que fue materialmente imposible ni en teletaxi, ni en la calle conseguir un taxi. Entonces, estos son servicios públicos a los cuales hay que darle una atención especial. Entonces nosotros, para que nos hable de este tema y que nos diga qué está pasando en el tema particular del taxi, tenemos al presidente de la gremial del taxi de Tenerife y promotor del movimiento del taxi sí Canarias, don Sebensui Pérez. Don Sebensui, buenos días y muchas gracias por estar aquí. Buenos días y gracias por la invitación. Felices fiestas a los radio oyentes. Bueno, Sebensui, ¿Qué está pasando con el tema del taxi? ¿Qué está pasando que antes teníamos un servicio excepcional y ahora es penoso? Bueno, el servicio del taxi lleva sufriendo en Santa Cruz una imposición que se llama calendario laboral sobre la actividad del autónomo, un calendario laboral que impone unos días de parada obligatorio a la patronal, y el servicio del taxi es un servicio de calidad. Sí es verdad que el servicio del taxi se ha visto afectado por esta imposición y está decreciendo en esa calidad respecto al tiempo, porque esta es la clave. Es el tiempo que tarda un usuario en coger un servicio. El tiempo hace 4 años era un tiempo estable, encontrabas taxis en las paradas, a veces no encontrabas, depende de los picos de demanda, y en el extrarradio de la ciudad, cuando se llamaba un radiotaxi, el tiempo medio era de 7-10 minutos. Bueno, quiero decir que los vecinos me han dicho
que conseguir un taxi, si en Santa Cruz es difícil conseguir un taxi, en el extrarradio ya es un infierno. Claro, a eso voy. Es decir, en los últimos 4 años, después de la pandemia, hubo toda una recesión, después se aceleró, es decir, los índices económicos y sociales en Santa Cruz están creciendo en los últimos 4 años, indiscutible, todo, pero el taxi no. El taxi sigue encerrado en casa. Y eso lo nota el usuario. ¿Por qué lo nota el usuario? Porque tarda más en coger un taxi. Y claro, hay picos de demanda que no se pueden controlar, como son las del 24. Pero también es cierto que el día 24 le tocaba librar a una parte del sector. Para que los oyentes nos entiendan, de lunes a viernes el ayuntamiento nos obliga a parar al 20% de la flota. Eso supone alrededor de unos 130 coches. Sí, porque en el garaje. Yo el jueves le dije al taxista que qué pasaba en Navidad, que no habían taxis. Y mire, señor, yo quise trabajar, pero el ayuntamiento no me dejó. Digo, ¿cómo está diciendo? Hay que decir una cosa, en Las Palmas esto no es así, en la ciudad de Las Palmas. No hay parada de los taxis. Y hay más del doble de taxis que... Allá son alrededor de 1.600 compañeros. También es verdad que es casi el doble de población. Hay una ratio bastante... No es el doble, es un poquito menos del doble. Más o menos, ¿no? Sí. Pero hay una disposición de taxis mucho más rápida que en Santa Cruz, claro. Porque no tienen restricciones. Es decir, yo entiendo que las restricciones son necesarias cuando hacen falta. Aquí en Santa Cruz nos impusieron, nos clavaron un tranvía sin un estudio socioeconómico de impacto de viabilidad sobre el sector, y eso hace 12 años fue una locura para el sector del taxi. Y si tuvieron que tomar medidas, se tomó esta. No se vio otra, se tomó esta del calendario laboral de los días de parada. ¿Y por qué no se cambia? Claro, a eso voy. Yo siempre hago el símil. ¿Quién tiene una herida, se pone una tirita y se la deja 12 años? Hay que evolucionar. Porque es que en Santa Cruz de Tenerife ha habido una merma de taxis con el tema de... El rescate famoso ese de los taxis, que se han quedado, teóricamente, los que tenían que estar, ¿no? Sí, exactamente. Pero siguen faltando taxis ahora. Es una cosa. Entonces que es difícil de entender, ¿no? Muy difícil de entender, y el ayuntamiento pues cada vez está perdiendo argumentos en ese sentido. Yo entiendo... Pero el ayuntamiento, ¿por qué dice que no? Porque si no hay taxi, lo lógico es que diga, cambiamos esto y listo, y vamos a probar... Al ayuntamiento, y tengo constancia, casi todos los días le llegan quejas de los usuarios. A la concejala Evelyn Alonso le llegan quejas todos los días. Sí. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, hay una asociación abajo en Santa Cruz de taxistas que tiene acobardado al ayuntamiento para dar el paso y quitar este calendario que al final... Espera, porque hay mensajes. Aquí en este programa intervienen también no solo nosotros, sino los oyentes, y le damos paso también a los oyentes. Buenos días, don Miguel Ángel. Mi opinión entre ustedes y yo sobre el tema del taxi se arreglaría poniendo el servicio de Uber. En cuanto hay competencia en calidad y precio, se arregla todo, dice un oyente. Claro, ¿no? Es que esa está la cuestión. Este déficit de calidad del taxi en Santa Cruz, que el responsable último es el ayuntamiento, y primero va a forzar a que Uber entra a petición de los vecinos. Y sobre todo hay una cuestión muy importante. Hay aquí un miembro de la ecuación que el ayuntamiento no ha tenido en cuenta, que somos los usuarios. A nosotros no se nos ha pedido la opinión. Entonces, esto no es la opinión solamente y la decisión de un grupo de taxistas, porque los taxistas, ¿cuántos son, señor Sebensui? En Santa Cruz ahora estamos en torno, si no me acuerdo mal, 650 tras los últimos rescates. ¿650? ¿Y ustedes cuántos son en su cooperativa? Bueno, simpatizantes de la gremial cada vez somos más, porque se ha creado justamente para luchar con este tema del calendario. En Santa Cruz cada vez hay más compañeros que no están de acuerdo con este calendario, porque es evidente de que el tiempo que se le está prestando al usuario para coger un taxi se ha ampliado y que hay trabajo. Después hay una parte del sector que se ha acostumbrado a trabajar de esta manera. Yo siempre hago la misma pregunta, pero ¿a costa de qué? Claro, aquí intervinimos nosotros. Aquí somos 200
230.000 o Que sí, me da igual. 250.000 usuarios del transporte público, que es el taxi, que estamos descontentos. Entonces el ayuntamiento tiene que hacerse la siguiente pregunta: ¿va a satisfacer a un grupito de taxistas, vamos a poner 500, 600, o a los 250.000 usuarios del taxi, que somos los vecinos, que estamos descontentos con esta situación? Bueno, la respuesta yo creo que es simple y el ayuntamiento tiene que tomar medidas en este asunto ya. Es más, no es cuestión de satisfacer. El ayuntamiento tiene la obligación de velar por el buen funcionamiento del servicio público. Exacto. Y lo dice tanto la ley de transporte regional como las ordenanzas municipales. Y el ayuntamiento está haciendo dejadez de funciones en este tema sobre el taxi. Y lo está repercutiendo toda la presión sobre el usuario. Entendemos que la oferta y la demanda ahora mismo está desequilibrada. O sea, que hace falta taxi. Hace falta taxi. Claro, también hay momentos del día en que hay muchos compañeros que me dicen: es que estamos en las paradas y no hay tanta actividad. Pero bueno, como todo negocio. Es decir, si no hay competencia, si tú no intentas mejorar, porque al final te acomodas a algo impuesto, y al final es el mismo calendario el que vicia el servicio del taxi, porque después encuentras muchos taxis a lo mejor por las mañanas, pero pocos por las tardes, o los fines de semana. Los fines de semana, para que los oyentes nos entiendan, tenemos 350 taxis, un poquito menos de 325 taxis parados los sábados y los domingos. ¿Qué dice? Claro, el fin de ¿En la semana mitad? vamos al 50%. En la mitad. Entonces, todas estas Porque cosas... les obligan a pararse. Claro. Entre semana el 20% y los sábados y domingos el 50%. Entonces, todo esto, que los usuarios del taxi no lo saben, es bueno que a través de este medio de comunicación, de la 10 Radio, llegue para que los usuarios entiendan que el problema no es del taxista, ¿vale? El problema es que el ayuntamiento no está poniendo lo que tiene que poner, que es gestión. Y cuando hay una mala gestión y cuando se cede a las presiones de cierta... Pero no hay una mesa del taxi en Santa Cruz. Sí, hay una mesa del taxi. ¿Y en esa mesa del taxi qué se dice? En esa mesa del taxi se sigue abogando por tener un calendario laboral. O sea, que los que están en la mesa del taxi quieren la parada. Los que están en la mesa del taxi, hay una asociación representativa que es Elite Taxi Tenerife, que sacó una mayoría de votos hace 4 años, y esa asociación quiere la parada. Pero Pues sin entonces- contar con los usuarios. Sí, pero hay un problema gordo, es que los taxistas no se ponen de acuerdo. Sí, pero una cosa. Los taxistas pueden decir misa, pero aquí quien tiene que dar el Sí, visto pero el bueno ayunta- son los usuarios. Pero el ayuntamiento hace lo que le dicen los representantes del taxi. Y lo que dicen los representantes de los eso no usuarios, están, ¿qué? no están. No estamos, ¿qué? No están. Es que estamos aquí Ese es el hablando que problema. 600 personas, si Claro. los taxistas Sí. se imponen sobre Pero el uso. vamos a ver, si hay una mesa del taxi, que es la mesa que representa al sector en Santa Cruz de Tenerife, y la mesa dice que quiere la parada, Pero si la gestión es ineficaz, ya, pero y entonces pues esto, pues entonces esto es una locura. No, el ayuntamiento tiene que hacer caso a una mayoría social que son los usuarios, que somos 250.000 personas. Bueno, si los 600 pues hacen la- pide una reunión con el alcalde, tú, Es que vamos como a ver. representante de los vecinos. Bueno, es que esta entrevista que tenemos con el señor Sí. Sebensui Porque es una esto- primera esto- fase, porque esto no puede ser. Pero esto es una locura, vamos a ver, estamos hablando que los taxistas que representan a los taxistas, que es una cosa que se llama la mesa del taxi, quieren que se pare una vez a la semana, ¿no? Es una vez. Sí. Sí. Quieren. Y ahora viene el presidente de la gremial del taxi que dice lo contrario. Y tú también. Y nosotros los usuarios También. protestamos porque Sí. esto no puede ser. Nosotros no estamos dentro de la mesa del taxi. Nosotros nos creamos casi justamente después de... Ya. Bueno, en las últimas elecciones, pero no nos conocía nadie. Porque, Ya. bueno, Y al final el órgano asesor, por decirlo de alguna manera, entre comillas, es la mesa del taxi. Bueno, Sí. la mesa del taxi no tiene carácter vinculante. Lo sé, pero es consultiva. Pero es un asesor. Yo Pero si quiero una- saber algo del taxi me reúno con, Claro. con la mesa. Pero- Oiga, ¿ustedes qué opinan? Y la mesa dice, no, nosotros queremos parar. Pero ¿quién tiene la última palabra? El usuario. Si la gestión que organiza esa mesa del taxi no es eficaz para el usuario, no sirve. Ya. Y el ayuntamiento tiene que decir, Pero el señores, ayuntamiento dice lo que dicen los taxistas. pero entonces cuando vengan las elecciones que no nos pidan opinión a los usuarios. Pero los usuarios tienen que sentarse con el ayuntamiento entonces. Bueno, es que y decirle, oiga, ustedes no cuentan con nosotros. es que esta es la cuestión. Sí, es cierto también, disculpa que te interrumpa, que en esa mesa del taxi hay tres
representantes. Está el representante de Elite Taxi, está el representante de Radio Taxi San Marcos y está el representante de Teletaxi. El representante de San Marcos y el representante de Teletaxi cada vez, entiendo yo, porque veo las mesas del taxi, dudan más de la eficacia de este sistema. Ya. Sí es verdad que el representante de Elite Taxi va a muerte con los días de parada. Entonces, eso sumado a que cada vez hay más quejas, da a entender, y lo sé porque los compañeros me lo dicen, que hay cada vez más compañeros que no se sienten representados por Elite Taxi. ni por esa mesa. ¿Por qué? Ya. Porque al final, bueno, es evidente que es cuestión de quitar el calendario para que todo esto se vuelva a normalizar. Y una vez se normalice, veamos exactamente cómo está el taxi. Si hace falta, si no hace falta, o qué medidas se están tomando desde el ayuntamiento, que al final, desde mi punto de vista, son medidas casi de perdedores, como son este tema del rescate, innecesario para mí, seguramente este segundo de rescate muy probablemente ha sobrado en Santa Cruz. Pero yo nunca he estado de acuerdo con el rescate. ¿Por qué coño yo como ciudadano voy a tener que pagar un error de los políticos en su momento? ¿Por qué narices tengo que pagar yo el error de los políticos que dijeron vamos a dar licencias a Tutiplane? Y a mí me parece eso, como Claro. ciudadano, yo no estoy de Desde acuerdo. el punto del ¿Por qué ciudadano- coño voy a tener yo que pagar un problema que generaron gestores que no fueron buenos gestores? Es como si yo abro un negocito, un bazar, me va mal, digo, mira, me va mal, voy a hacer al señor ayuntamiento, indemníceme porque me ha ido mal el negocio. Eso no se hace en ninguna actividad, Ya. excepto el taxi. Sí, Qué lo del taxi. increíble. Bueno, y nadie dice nada, todo el mundo encantado. Bueno, Aquí se luchó el primer rescate, que sin entrar a valorar si desde el punto de vista social es más o menos necesario, pero si era necesario para la actividad, pero que como bien dices tú, fue una malísima gestión Por supuesto. de la administración. Este segundo rescate, a mi entender, hay muchos compañeros de dentro de la gremial que no lo entienden así, pero esto es una opinión personal, ha sobrado. Ha sobrado porque justamente con ese dinero invertido se podría haber buscado nuevas metas para el servicio público como es el taxi y haberlo mejorado. Primero, sacarlo del garaje y segundo, haberlo mejorado. Desde nuestra asociación vemos el taxi no desde el miedo o desde que nos tenemos que quedar en casa para quizás ganar más, entre comillas, porque al final es a cambio de qué, ¿no? Como dijimos antes. Sino lo vemos como el taxi tiene una misión y es subir el volumen de usuarios anual. Desde casa no lo podemos hacer. Y lo podemos hacer desde la calle y con la complicidad de la administración, porque es un servicio de interés público. Es un servicio que tiene miles de historias. Y con la opinión de los ciudadanos usuarios. Claro, a eso voy. Tiene miles de historias de usuarios al día. Usuarios y usuarias de todo tipo, tanto de la zona central de Santa Cruz como de la zona del extrarradio. Y ahí es donde tiene que crecer el taxi. Una pregunta. ¿Qué pasa con las dichosas colas de 3 horas en el aeropuerto? ¿A qué cree que es debido el tema ese y qué sus soluciones? Estamos hablando de Aeropuerto Sur. Sí, Aeropuerto Sur. También ocurren también en el norte, ¿eh? Ojo, ¿También? también hay cola. Bueno, Menos, pero- pero también. Menos porque también Sí. el volumen de Sí, pasajeros pero es menor. también hay. También ¿Ha hay. analizado el tema del Aeropuerto del Sur? Bueno, como me presenté antes y también soy promotor del movimiento Taxis y Canarias, que es un movimiento que se creó para posicionarnos sobre, el año pasado, para posicionarnos sobre la entrada de esta plataforma disruptiva digital en Tenerife, en el sur de Tenerife. Este tema más o menos lo conozco. Es un tema complicado, es un tema que no tiene responsabilidad del taxi solamente. Es un problema mucho más amplio, es un problema social porque Tenerife gestiona unas infraestructuras que están muy justas para el nivel de población que tiene. Ha experimentado un aumento de llegada de pasajeros a Tenerife Sur. Hay una mala gestión del tema de los pasaportes con los turistas, todo eso ralentiza. La gestión de los taxis creo que podría ser mucho más eficiente también en el sur. Creo que no se han articulado medidas que ya deberían de estar funcionando hace años para que esa foto que se está usando en contra del taxi, porque toda la presión se está revirtiendo sobre el taxi, y me parece que es injusta, porque es un problema global, más importante, digamos, que solamente el taxi. Entonces, creo que esta situación de la foto que se ve de cientos de pasajeros esperando
el taxi tiene una responsabilidad y creo que desde la gestión de la federación o de las asociaciones que están en el sur deberían de ponerse manos a la obra. Creo que ya están buscando algún tipo de solución. Nosotros, desde el Movimiento Taxis y Canarias, hace poco hemos publicado una propuesta que puede ser interesante. ¿Cuál? Las propuestas de zonas metropolitanas de prestación conjunta. Algo parecido a lo que ha hecho, no sé si el presidente del Cabildo de Lanzarote hace poco, que creó una zona unificada durante unos días en Lanzarote. Leí la noticia, me parece que es el camino correcto. Y esta zona de metropolitanas de prestación conjunta sería agrupar, poniendo el ejemplo de Tenerife, 3, 4 grandes zonas de prestación conjunta que tengan capacidad digital para poder integrarse incluso unas con otras, pero centrándonos en esas 4 zonas o 3 zonas, por ejemplo, la zona sur, que tenga la capacidad de que a través de protocolos y de herramientas digitales, cuando un taxi, por ejemplo, del aeropuerto del sur sale cargado a Arona, que el sistema lo detecte o que hay un protocolo, ¿vale? Unas reglas claras de gestión que diga, vale, es que me puedo volver cargado. Porque la pregunta que es que aquí vendemos Agenda 2030, ecología, y yo pregunto, ¿qué hace un taxi vacío de retorno? Señor, Cuando sí. puede volver cargado y economizar el kilómetro en vacío, que al final es lo que nos interesa a todos los taxistas. Señor Sebensui, vamos a ver. Última pregunta y nos vamos. Vamos a ver. Se acabó. Para el usuario, nos dicen que solamente pueden ir al aeropuerto del sur los de Granadilla Y los de San Miguel. y los de San Miguel. Entonces, no dan abasto. Entonces, antes, hace una hora, se entrevistó a Miguel Ángel, a la alcaldesa de Granadilla. Sí. Y ha dicho que le ha pedido al ayuntamiento que en momentos de horas puntas se permitan a los otros... Al Cabildo. Ha pedido al al Cabildo se permita a otros ayuntamientos, a otros ayuntamientos que puedan entrar en el aeropuerto. Y pueden recoger lo que dice Sebensui también. Y bueno, los que llegan cargados se pueden ir cargados. Bueno, aunque eso- sean de otros municipios. Entonces, eso hace un año que se lo pidieron y el Cabildo no contesta. ¿Esto qué es? Bueno, el Cabildo, no sé si la presidenta Rosa Dávila está trabajando en ello, me consta que sí. La cuestión va lenta. Le cuesta pensar. Yo creo que esto del área sensible debería estar implementado hace mucho tiempo, porque ya estaríamos en el otro paso que podría ser las zonas metropolitanas de prestación conjunta, pero aquí hay que tener algo claro. Aquí hay que velar también por los intereses de los usuarios, pero también hay que tener en mano sensible con los compañeros de los aeropuertos, compañeros del taxi del aeropuerto. Es decir, yo creo que se puede buscar la fórmula para que nadie pierda. Porque claro, si yo soy un compañero del aeropuerto y me dicen es que 500 o 1000 van a ir a comer a tu casa todos los días. Y yo me quedo así. Claro, todo esto pasa primero porque no hay información y segundo porque no hay gestión desde las autoridades, desde la administración. Si hubiera información, hubiera gestión, yo creo que todos podríamos salir ganando. Y finalmente, o principalmente, los usuarios. Entonces, es un tema complejo, pero el taxi tiene que dar un paso adelante porque hay 8.500 solicitudes en los juzgados. No sé si están todas las juzgados de estos conglomerados de VTC que vienen a comer la tarta del taxi. Yo creo que los representantes del taxi se tienen que mover ya, porque estamos perdiendo Se tienen que tiempo. poner las pilas. Mucho. Nos tenemos que ir. A ver, la semana que viene te toca el 31. El último día. Estamos aquí también en directo. Aquí estaremos armándolo socialmente como hacemos toda la semana. Tienes tarea. Tienes que reunirte con la concejala o el alcalde de Santa Cruz y decirle lo que piensan los vecinos. Porque si el ayuntamiento solo escucha a la mesa y la mesa dice lo que está diciendo, es lógico. El ayuntamiento dice, bueno, pues los representantes del taxi quieren esto, pues yo le doy esto. Pero no intervienen los vecinos. Es que mira, nosotros los usuarios hemos estado... Pero tienes que ir. Vamos a ver, los usuarios hemos estado expectantes ante todo este follón de los taxis. Y después hemos visto las repercusiones. Digo, bueno, a ver si así los taxistas pueden ganar Sí, pero más la dinero. culpa la tienen los usuarios. En este caso te la doy, te señalo a ti, porque tú tienes que reunirte con la gente esta. Bueno, primero vamos a coger y a informar a los usuarios de lo que está pasando, porque aparte no, de si eso, lo que está
hemos recibido Está claro. multitud de protestas y sobre todo en los momentos culmen que son los días de fiesta. Ya. Entonces, lo primero, informar y sobre todo, Lo los que está políticos claro, nos oyen. Lo que está claro que el día ese Nochebuena. de libranza hay que quitarlo, porque sí. no existe. Hay que mirar a Las Palmas. Si en Las Palmas que hay más del doble de taxis que aquí, más del doble, y la población no es el doble, es un poquito menos del doble. Tenemos que aprender de ellos. Es que al final acostumbras es decir, yo soy usuario del taxi. Si Sí. yo sé que hay taxi mucho más disponible, yo voy a dejar el Bueno, coche en casa. ¿Y por qué narices tiene que...? Tú sabes que un avión siempre está volando, ¿no? Un avión no solamente aterriza, descarga, pone tiene que combustible, ser productivo. vuelve a cargar y se va. O sea, los aviones no se paran nunca. Sí. Y los taxis tampoco se tendrían que parar. O sea, el que quiera trabajar el taxi los 7 días a la semana, que lo trabaje. El que quiera trabajar 24 horas, que las trabaje. El que quiere trabajar 5, que trabaje 5. Pero que haya libertad para cada uno trabaje lo que le dé la gana. Claro. O que ponga un empleado. Claro, decidir cuándo quiero librar. Claro, y decidir, por eso digo que estas cosas debe haber Pues, libertad. Pues señor Cementerio, los usuarios apoyamos su iniciativa. Queremos que se quiten esos días en los cuales obligatoriamente el taxi no puede trabajar y que cada uno trabaje lo que le dé la gana. Pues yo con mucho gusto voy a la reunión con ustedes de los usuarios, porque además soy usuario del taxi y Pues podemos hablar ahí. Pues se lo agradecemos. Dicho está, nos vamos. Buen fin de semana, que es el último fin de semana del año. O sea que aprovechenlo. Bueno, no se vayan, yo sigo aquí en la 10 Capital Radio. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.